Shalom, amados hermanos y amigos. Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde siempre. Tengo en este momento en mis manos un libro titulado Y conoceréis la verdad. Sé que en cada una de las congregaciones y en cada persona que lee y estudia la ley del Eterno, la Torá, decimos que tenemos la verdad. Cada congregación tiene la verdad. Sin embargo, la verdad solo es una. Y esta verdad es la bendita palabra del Eterno. Este libro es un libro pequeño. Tiene aproximadamente unas 100 páginas, pero tiene temas muy importantes que seguramente todo aquel hermano y amigo que quiera conocer sobre la palabra del Eterno le será de mucho interés y de mucha bendición. Tiene temas como conociendo el camino, conociendo la ley de Dios, conociendo el nuevo pacto, conociendo sus mandamientos, conociendo la verdad, conociendo su gracia y conociendo al Dios de Israel. Hay dos temas bien importantísimos, sin querer decir con esto que lo demás no es importante. Claro que todo lo que viene, del Eterno, todo lo que viene de su palabra es importante. Sin embargo, en este escrito, en este pequeño libro, nuestro hermano Noah Guillén, nuestro Moré, destaca dos temas muy importantísimos para nosotros de entender. Primero, conociendo el nuevo pacto y especialmente conociendo los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Importante, porque conociendo estos mandamientos vamos a saber qué es lo que debemos obedecer de acuerdo a lo que nuestro Padre Eterno nos dice. Porque recuerdan que nuestro amado Mesías, conocido como Jesucristo, siempre estuvo en contra de que su pueblo hiciera a un lado los mandamientos del Eterno para cumplir mandamientos de hombre. De tal manera, hermanos, que mi propósito en este momento es hacerles saber que les voy a estar compartiendo este pequeño libro en audios que abordan estos temas. A ver si me explico. Quiero decir que por cada tema vamos a compartir un audio. Dicho de otra manera, les voy a compartir 7 audios, porque son 7 temas lo que nuestro Moré, nuestro hermano Noah Guillén, nos comparte en este pequeño libro, pero muy grande en contenido espiritual bíblico. De tal manera, pues, que hermano, a continuación les vamos a compartir el primer capítulo de este libro. Capítulo 1. Conociendo el camino. Para el desarrollo de este estudio necesitamos tener una mentalidad muy amplia a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano tiene una cualidad muy buena y es la es oír. Pero podemos ser engañados muy fácilmente si nuestro conocimiento acerca de lo que la palabra del Señor nos dice es muy débil. Por esta razón le voy a pedir, amado hermano y amigo, que al leer este estudio pueda enfocarse en lo que la Biblia dice y podamos juntos oír la preciosa voz de Dios.
y no la de los hombres. Cada uno de nosotros sabemos que si no tenemos la verdad, lo que tenemos sin duda es lo contrario, es decir, una mentira, y si lo que tenemos es una mentira, entonces lamentablemente no hemos sido libres, sino que permanecemos esclavos aún. Pero ¿cómo puede ser eso? Pues así de simple y sencillo. Ahora piense en cuántos grupos religiosos hay en nuestro entorno y todos diciendo que tienen la verdad, pero todos andando por caminos diferentes. El hecho de decir como una respuesta que la verdad es Cristo y como creemos en Él entonces tenemos la verdad. Esta es una respuesta muy corta, ya que el hecho solo de creer en Él, desde el punto no bíblico, no basta y no llena la expectativa que el Señor quiere, ya que la misma Escritura nos dice lo siguiente. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es por esta razón que este estudio tiene como finalidad abrir nuestros ojos a través de su espíritu, y conocer realmente cuál es la verdad de Él. Todopoderoso, las Escrituras nos dicen que lo que verdaderamente significa creer en Él, es dar muestras de lo que estamos diciendo a través de nuestras obras, es decir, por medio de lo que hacemos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para verdaderamente creer en Él? Sencillamente obedecer a su palabra. En cierta oportunidad el profeta Samuel le dijo al rey Saúl estas palabras. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. De tal manera que podemos observar las palabras del profeta Samuel al decir que es mejor el obedecer que cualquier sacrificio. Uno puede hacer muchos ayunos, muchas oraciones, y cantarle 3 horas diarias a Él, pero ¿de qué sirve si no le obedecemos? Cuando decimos que creemos en Yeshua, Jesús, no solo basta con creer que Él existió y que murió y resucitó por mí. Estas palabras tienen un complemento muy necesario que de no tomarse en cuenta no serviría de mucho que yo diga que creo en Él. Veamos qué más nos dice la Escritura con respecto a la obediencia. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos dice la Escritura que nuestro Mesías vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, los que le obedecen son aquellos que verdaderamente creen en Él. ¿Cuántas personas hoy en día dice que Él es su Señor? Son millones los que le llaman así a Yeshua, Jesús, pero la mayoría dice esa palabra sin pensar qué significa realmente ese título. Cuando hablamos que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro amo, y a un amo se le obedece. No es solo un sobrenombre, es un título, y estamos diciendo que haremos todo lo que Él nos diga. Y nosotros le obedeceremos porque le amamos. Ahora respecto a esto veamos el siguiente pasaje. Lucas 6 y 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto nos lleva a evaluar nuestra fe, a evaluar lo que hemos aprendido, y si realmente creemos en Él, o simplemente creemos saber qué es creer en Él, de acuerdo a conceptos que hemos oído de enseñadores y pastores, pero no de hacer un análisis crítico de los textos de las Sagradas Escrituras. Mateo 7 y 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leyendo todos estos pasajes nos debemos preguntar ahora, ¿realmente estoy obedeciendo a mi Señor? Porque si no lo estamos obedeciendo, hay una mala noticia, y es que simplemente no entraríamos a su reino. Y sí que, es mala noticia porque todo lo que estamos haciendo y creyendo no sirvió de nada. Entonces, tal y como hemos visto, vale la pena que nos demos cuenta si realmente le estamos obedeciendo. O hemos ido todo el tiempo por otro camino, y Él en su gran misericordia, nos ha tenido con vida y nos ha dado todo esperando el día en que nos volviéramos a su palabra, y regresáramos a Él de todo corazón,
Por esta razón, si lo que creemos y hacemos va de la mano con los pasajes que vamos a ver en su palabra, podemos estar entonces tranquilos y seguir este camino. Pero si lo que creemos no va de la mano con la palabra del Eterno, entonces aflijámonos y rectifiquemos lo más pronto posible. Ya que ninguna persona dio su sangre por usted como lo hizo nuestro Señor, y a Él nos debemos. De tal manera que lo que nos tiene que importar primeramente es qué dirá Él de nosotros y no qué van a decir los hermanos o qué va a decir mi familia. Nuestro Mesías nos dijo muy claro estas palabras. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 7:29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Después de estas reseñas, comenzaremos leyendo este pasaje de las Sagradas Escrituras, la cual nos habla de la importancia de conocer la verdad. Veamos. Juan 8:31-34. Dijo entonces Yeshua, Jesús, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34, Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Para poder entender perfectamente todos los pasajes del Nuevo Testamento, es preciso tener claro el Antiguo Testamento. Y justamente es acá donde vamos a ir comenzando a profundizar acerca de cuál es la verdad. En primer lugar, debemos de saber que nuestro Mesías jamás enseñó algo diferente o en contra de su Padre, ya que todo lo que él hacía y decía era la voluntad de su Padre. Él mismo dijo que aquel que creyera en él, en verdad no estaba creyendo en él sino en su Padre. Veamos. Juan 12:44. Yeshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Yeshua? Pues su Padre, es decir, el Elohim, Dios de Israel. Él fue quien le envió, de tal manera que creer en él es creer en Dios y en su palabra, y no podemos hablar de que él hablaba por su propia cuenta. Cada palabra que él hablaba provenía del Padre. Juan 5:19. Respondió entonces Yeshua, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una vez comprendemos que nuestro Mesías no venía a hablar nada en contra o diferente a lo que ya estaba escrito, vamos a ver cuál es para nuestro Mesías la palabra de su Padre, que es la voluntad del Padre. Y es necesario que cada uno de nosotros sepamos que en el tiempo que nuestro Mesías estuvo acá en la tierra, la única palabra inspirada por Dios es lo que ahora se le llama Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento aún no existía. Esto es esencial para entender las palabras tanto del Mesías como de los demás escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ver una de las palabras en la Biblia que no se conoce bien dentro del cristianismo, y es la palabra ley. Esta palabra suena para cualquier persona como algo que ya no es para esta época o que se dio a un pueblo diferente. Pero no para nosotros. El hecho es que entender el significado correcto de esta palabra, que parece muy sencilla, de hecho debería de abrirnos los ojos del entendimiento y entender no solo las palabras de nuestro Mesías sino la Biblia entera. Es muy común oír decir frases como: hoy ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Son frases que con el pasar de los tiempos han sido mal entendidas. Otros dirán que la ley quedó clavada en la cruz. ¿Pero qué de verdad hay en estas palabras? Esto lo vamos a descubrir inmediatamente y vamos a ver específicamente qué es la ley, ya que recordemos que queremos llegar a lo largo de este estudio a conocer la verdad de Dios, ya que solo la verdad nos hará libres. La palabra ley en la Biblia es la traducción de la palabra hebrea, Torá. La Torá es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como Pentateuco, cuyo significado simplemente es 5, refiriéndose a los 5 libros primeros de la Biblia. Pero este no es el verdadero nombre de los primeros 5 libros de la Biblia. La misma Biblia se encarga de darle el nombre a estos libros, y es justamente en el libro de Josué capítulo 1 que encontramos el nombre. Veamos. Josué 1, 7-8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Como hemos visto acá, es el Eterno el que comienza dándole instrucciones a Josué ya que Moisés ha muerto, y notemos que en el verso 7 le dice que se esfuerce y sea muy valiente. ¿Pero para qué? Para hacer conforme a toda la ley que Moisés, siervo del Eterno, le había mandado. Acá ya Moisés había muerto, pero había dejado el rollo de la ley y se le dice que se esfuerce y sea valiente para obedecerla. Acá es donde encontramos la palabra hebrea Torá, detrás de la palabra ley, y se refiere específicamente a los 5 libros escritos por Moisés. Cuando se le pregunta a una persona a qué se refiere cuando dice el verso 8 el libro de la ley, la mayoría responde que es la Biblia, pero no lo es, ya que para ese tiempo el libro de la ley, que es lo único que estaba escrito y que Moisés había dejado como legado para los hijos de Israel y para todas las naciones, la palabra Toure significa más bien instrucción o enseñanza y proviene de la raíz hebrea llamada yara, que tiene que ver con enseñar a un hijo el arte del arco y la flecha, a fin de que se dé en el blanco. La mayoría de los creyentes conoce y se sabe de memoria lo que dice Josué capítulo 1 verso 9, esfuérzate y sé valiente, no temas. Usted conoce el resto. Pero este pasaje, que es muy hermoso, debería de leerse en su contexto y no seleccionadamente, porque antes de decirle a Josué estas palabras le había dicho que nunca se apartara de su boca el libro de la Toure, y que no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda, porque sólo así haría prosperar sus caminos y todo le saldría bien. Es acá donde podemos ver un ejemplo tremendo de lo que es fe, ya que para que todo le fuera bien en la vida no iba a depender de muchas cosas que posiblemente fueran lógicas para él, sino que sobrenaturalmente todo le saldría bien si él obedecía la Torá que Moisés había escrito por inspiración divina. Pero, ¿qué contiene la Torá? Ella contiene mandamientos dados por un padre que ama a su hijo y que quiere que su hijo triunfe en su camino. Es importante que el concepto que hemos desarrollado de esta palabra quede grabado en nuestras mentes para poder comprender toda la Escritura y el corazón de Dios. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor.